Buenas tardes. El día de hoy vamos a exponer sobre uno de los mecanismos de acción más importantes, el cual es el voto popular. Los integrantes de esta exposición son Oscar Iván Álvarez y quien les habla, Ana Sofía Luna González. ¿Qué es el voto? El voto representa el principal mecanismo de participación ciudadana. Por esta razón es que al Estado le corresponde asumir la responsabilidad de proteger y auspiciar y sobre todo fomentar el derecho del sufragio, ya que este es el camino para que los ciudadanos participen en la conformación y en el control del poder público. Características del voto. La primera es que el voto es un deber y un derecho, ya que usted depositando su voto en las urnas cumple con uno de los deberes más importantes, que es participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. El segundo es que el voto es libre, ya que a usted nadie lo puede obligar a votar. La tercera característica es que el voto es secreto. Nadie tiene derecho a saber cuáles son sus elecciones o su forma de pensar cuando pues usted vaya a votar. El cuarto es que el voto es electivo y participativo, ya que con él se puede contar con la participación de todos los ciudadanos. El quinto es que el voto es personal e individual, ya que solo usted puede ir a votar, o sea, nadie puede reemplazarlo. Y el último y más importante es que el voto es universal, ya que todos tenemos derecho a y no discrimina de porque seamos de una clase social o sea, de que pertenezcamos a una clase social o de que seamos de otro grupo de pensamiento o etcétera. Historia del voto en Colombia. Bueno, el origen del sufragio ciudadano para la elección de altos funcionarios del Estado y de corporaciones públicas se remonta a la época de la Patria Boba, la cual ocurrió en 1810, ya que en ese momento pues se comenzaron a forjar las instituciones liberales clásicas que se consolidaron después de la independencia de la Carta de Angostura en 1819. Los sistemas electorales en esa época eran de forma indirecta y pública. Pues se hablaba de un voto universal, pero era un poco restringido y de igual manera era de muy baja participación electoral en la población. El voto indirecto de esa época fue similar al de España y Francia en 1810, ya que la población votaba en las parroquias y allí se designaban apoderados o electores, que ellos elegían a otros electores y pues ellos a su vez a nivel de la provincia, y así elegían a los diputados pues de las cortes. El sufragio indirecto en Colombia se prolongó en el tiempo para las elecciones de los senadores y presidente de la República. Sin embargo, desde la mitad del siglo XIX se hace pues de forma directa para los representantes de la Cámara, los legisladores o pues asambleas departamentales y corporaciones municipales. Y ya por último, por su parte, pues la elección de representantes a la Cámara fue indirecta solo hasta 1852 a través pues, de colegios o asambleas electorales, y desde allí ha sido de forma directa, o sea, desde 1855 hasta hoy. Bueno, ahora yo les voy a hablar del artículo 258 de nuestra Constitución Política, que es el artículo del cual nos habla sobre la votación, sobre esos deberes y derechos que debemos tener pues, a la hora de votar. Y bueno, es que lo primero que debemos resaltar es que pues, el voto es un derecho, ¿verdad? Y pues también es un deber como ciudadanos, un deber que todos tenemos como ciudadanos. Dice que básicamente el Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación
sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La organización electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deban aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con persona jurídica y los candidatos. La ley podrá implementar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos. Bueno, allí básicamente el artículo nos dice, digamos, como esos requerimientos mínimos que nosotros como ciudadanos debemos de tener a la hora pues de ejercer nuestro voto. Digamos que es bien importante que tengamos esto muy en cuenta. Por ejemplo, como nos dice aquí el artículo, que deben haber estos cubículos individuales, ¿ya?, para tener la privacidad del voto, para que nuestro voto se garantice que sea secreto, que no haya ningún tipo de elementos electrónicos, ¿sí?, que también puedan llegar a divulgar, digamos, nuestro voto, o que se presten para algún tipo de fraude. También en cuanto, digamos, lo que nos dice el artículo es que los tarjetones, dependiendo pues de cada partido o cada candidato, pues deben estar ambos deben estar en igualdad de condiciones, para que no se vaya a presentar algún tipo de favoritismo. Si de pronto un candidato o un partido político tiene unos colores más llamativos, ¿sí?, algún tipo de, no sé, mensaje o algún tipo de característica diferente, pues esto puede, digamos, influir, ¿sí?, o se puede prestar para generar, pues, digamos, como una preferencia por algún tipo de candidato. Al igual que los tarjetones, pues deben ser de un papel especial también, para que pues se pueda garantizar también la legalidad del mismo. Sí, deben tener un tipo de papel especial para que las personas pues no vayan a llegar con un tarjetón ya, digamos, marcado, sino que sea directamente proporcionado por el Estado. Y pues también esto va a ayudar a garantizar pues una transparencia a la hora de votar. Al igual que como dice el artículo, también se pueden llegar, digamos, a implementar mecanismos de votación que otorguen pues unas mejoras en cuanto a seguridad, pues si así es necesario, si de pronto el Estado considera implementar algún tipo de tarjetón diferente, o no sé, o ubicaciones diferentes que puedan mejorar lo que es la transparencia de votación, pues también está contemplado desde este artículo del 258. Bien, ahora voy a hablarles también de lo que es los delitos electorales. Digamos, pues realmente conocemos muchos delitos electorales. Sin embargo, aquí pues yo les voy a nombrar como los más frecuentes o los más comunes, como los que más podemos escuchar en nuestro día a día, y saber cómo identificarlos, ¿sí? Sobre todo saber cómo identificarlos, y tener en cuenta que pues estos delitos pues todos nos pueden llevar a privación de la libertad. ¿Ya? Son considerados delitos graves, y pues es muy importante que los tengamos en cuenta, primero para pues desde luego no cometer ninguno de ellos, y segundo también para denunciarlos, ya que nosotros también podemos denunciar cualquier tipo de práctica o anomalía que veamos a la hora de realizar pues nuestro derecho al voto. Entonces bien, aquí tenemos que lo primero que se puede presentar son las perturbaciones de las elecciones, y esto sucede cuando, digamos, las personas impiden o interrumpen las elecciones. Ya pueden interrumpir, digamos, las elecciones, y lo que es pues el escrutinio también del mismo, el conteo pues del voto. Si, digamos, en el momento de la votación hay alguien que se opone para que no se ejerza la votación en un punto en específico o de forma individual, o interfiere a la hora del conteo, del escrutinio de los votos, pues esto nos puede llegar a generar una condena de 4 a 9 años de cárcel.
También tenemos lo que es la presión al votante. Eh, Esto es algo que, bueno, que a veces se puede ver mucho en nuestro día a día, en nuestro medio, y es algo en el cual todos estamos muy expuestos, pero pues como les decía en un inicio, nosotros hacemos parte de esta democracia y pues también es algo que debemos denunciar. Y pues esto sucede básicamente cuando eh, alguna persona bajo amenazas, bajo algún tipo de incentivo económico, alguna bonificación, algún tipo de lo que se conoce como algún favor, eh, digamos que todo esto lo realizan para ejercer esa presión al votante y que cambie, digamos, su intención de voto. Todo esto se puede denunciar y desde luego que pues es considerado un delito que puede llevar a generar pues una condena entre 4 y 9 años de prisión. Tenemos lo que es el engaño al votante también. En algunas ocasiones pues algunas personas pueden ser llevadas a lugares con engaños o con falsas promesas para que voten por determinado candidato o determinado partido político, y esto desde luego pues que también es considerado un delito, y pues aquellas personas que sean identificadas infringiendo o realizando este tipo de actos pues pueden llegar a tener una condena de entre 4 y 8 años de cárcel. Bien, tenemos aquí lo que es el trasteo de votos o electores. Eh, Esto, digamos que se denuncia si sabe cuando un ciudadano o un grupo se inscribieron la cédula en un lugar diferente al de su residencia. Si hay personas que viven en regiones, corregimientos, ciudades, digamos, apartadas, y esto sucede, digamos, mucho en cuanto hay votaciones, más que todo al Consejo, ¿sí? A la Cámara de Representantes, al Senado. Pues cada región tiene, digamos, sus senadores, y muchas personas los obligan o son, digamos, intimidados para trasladar, digamos, su lugar de votación, y esto desde luego con el fin de favorecer pues un partido político o un candidato en especial. Y pues bueno, aquellas personas que incurran, digamos, en este delito, pues una pena de entre 4 y 9 años de cárcel. También tenemos aquí lo que es la compra y venta de votos, que bueno, creo que esto es algo que muchos escuchamos y creo que también puede llegar a ser algo muy frecuente entre todos, lo que es la compra de votos. Bueno, si alguna persona, digamos, tiene la intención de, de cambiar la intención de voto, dando a cambio algún tipo de beneficio económico, sí, o algún tipo de valor, pues desde luego que es un delito grave que aquella persona que se vea comprando estos votos pues podrá llegar a tener una condena de entre 4 y 8 años de cárcel. Bien, aquí tenemos también lo que es la complicidad de voto, pero aquí tenemos lo que es la suplantación de votantes. Digamos que cuando tenemos lo que es la suplantación de votantes, eh, hay que comunicarlo, ¿sí? Es algo que se debe comunicar, y esto sucede cuando una persona pues se quiere hacer pasar por otra. Esto pues es una suplantación de identidad, que pues es una falta también grave, y esto pues se realiza con el fin de que la persona que está suplantando pues pueda asegurarse también de que está votando por ese partido o candidato favorito. Esto pues, también digamos que esta forma o este delito pues puede llegar a tener una pena entre 4 y 8 años de cárcel. Tenemos también lo que es la complicidad de voto fraudulento, en el cual pues los funcionarios públicos que intervienen en ese proceso electoral, o estas personas que están, digamos, como asignados
a la hora de la votación propician, digamos, como esa práctica, ¿sí? O son, digamos, testigos, por llamarlo de alguna forma, o son cómplices, ¿sí? De ese voto fraudulento, pues también desde luego que serán procesados y condenados y podrían llegar a tener una condena de 4 o a 8 años de prisión. También tenemos lo que es la mora en la entrega de documentos que son relacionados con la votación. Esto es algo que nosotros también podemos, digamos, denunciar como ciudadanos cuando un funcionario público pues no haga entrega oportuna del conteo de los votos, ¿sí? También cuando digamos no vengan, digamos, los tarjetones con un sello de urna o no estén sellados, todo esto lo podemos denunciar como fraude y podría llegar a tener pues una condena de 1,3 a 4,5 años de prisión. Y bueno, tenemos aquí lo que es la alteración de resultados electorales, que bueno, realmente lo que nos dice es que nadie podrá alterar lo que es el resultado de la votación, ¿sí? Alterar lo que es el resultado real para favorecer pues algún tipo de candidato o partido político en especial, en el cual eso también se incluye introducir, digamos, tarjetones ya marcados, ya, tarjetones marcados, ¿sí? O hacer un mal conteo de los votos, todo, digamos, lo que se incluye en esta parte. Y desde luego pues que también es considerado un delito, una falta grave que podría llegar de 4 o 8 años de prisión. Sin embargo, pues también nos dice la ley que esto también puede depender de, digamos, de la gravedad, ¿ya? Con que se haya realizado esa alteración en el conteo de los votos, y podría llegar inclusive a ser condenado por una pena de mayor tiempo. Y bueno, tenemos aquí lo que es la retención ilícita de cédula, que es algo que también nosotros podemos denunciar cuando una persona pues nos haga desaparecer nuestra cédula o nos retenga nuestra cédula. Tampoco nosotros podemos retener las cédulas de nadie, porque pues son documentos personales y son documentos que no se deben retener, o cualquier, digamos, tipo de retraso que se presente a la hora de entregar nuestro documento de identidad, pues me refiero, digamos, a la hora de cuando vamos a hacer nuestra votación y nos piden la cédula y de pronto no nos quieren devolver nuestro documento de identidad, pues todo esto lo podemos denunciar, y aquellas personas pues que sean digamos condenadas por este delito podrían llegar a tener pues una pena pues entre 4 y 8 años de prisión. Y bueno, tenemos lo que es ya para finalizar lo que es la denegación de inscripción. Si una persona desea inscribir su cédula, si denuncia, digamos que quiere inscribir su cédula y por alguna razón, estando pues todo correcto, no lo permite, pues también se incurre en una falta, ¿ya? Que podría también llegar a tener pues una pena de prisión. Entonces digamos que eso es algo que nosotros debemos denunciar cuando un servidor público que debe hacer este trámite de inscribir nuestra cédula no lo permita, y esto se realiza con el fin de favorecer a alguien, y bueno, esto digamos que nos puede llegar también a tener una condena, ¿ya? Que puede estar alrededor de los 1,3 a 4,5 años de prisión. Bien, aquí ahora pues esto sería ya lo que es nuestra bibliografía.